Qué emoción ver estas casas. Qué ganas de llorar. Bendita la madre que me parió. Madre mía, madre mía, madre mía. Uf, qué fuerte esto. Reconózcanlo. Esto que estamos viendo es un límite que separa el asentamiento colono Carnation Bron de un territorio no muy simpático para transitar, amigos. Para pasar el alambrado me comuniqué con el ejército para que vengan a abrir. Después de mucho tiempo, estoy armado, vine armado. Es la condición para poder entrar a estos terrenos. Y además tendré el celular a mano en caso de necesidad. Dios no lo permita. Qué absurdo que un judío deba depender de estas cosas para caminar por la tierra que el mismo Dios le prometió, ¿verdad? Bueno, veo que ahí llegó el soldado. Boker Tov. מצוין. כן. כן. אוקיי. כן, כן, כן. פשוט זה השוק ביטחון וזה קצת מפריע. חצי שעה אני יוצא. אוקיי, תודה לך. כן. צריך להתקשר בשביל לצאת? כן. כמה זמן? עכשיו. אוקיי. לא, שאתה פה. אוקיי. תודה רבה לך. יום טוב. תודה. Después de la conquista de la tierra prometida, cada tribu recibió una porción de tierra para habitar, mientras que las fronteras de las mismas fueron exactamente trazadas y documentadas en este libro que tengo conmigo en la Biblia. Dos de las tribus recibieron una enorme porción de territorios en el centro del país. Me estoy refiriendo a los hijos de Yosef, Menashe y Efraim. Sí, otra vez ellos. Ellos se asentaron a lo ancho del país, desde el río Jordán al este y hasta el mar Mediterráneo al oeste. Más aún, la mitad de la tribu de Menashe se asentó más allá del Jordán en la cordillera de Gilad. Los descendientes de Menashe se asentaron al sur de este valle, Caná, y los de Efraim al norte del mismo. Ya vamos a llegar. Fue así como el valle que vamos a recorrer se transformó en el límite natural y físico de estas dos tribus. Y ahora sí, shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares. Hoy vamos a hablar sobre dos de las tribus más importantes que tuvo el pueblo de Israel. El miércoles hice un video plantando árboles y salió el tema de las tierras rocosas que habían heredado los hijos de Yosef, de José, Menashe y Efraim. ¿Se acuerdan que dudé qué, cuándo y cómo? Bueno, entonces se me ocurrió venir acá a revivir el libro de Josué cuando nos habla de ellos. Como les dije, dos de las tribus más numerosas de Israel, quizás las más numerosas, que con el tiempo, después de que se adaptaron a vivir en este mismo terreno, en este mismo valle, que era el límite que les voy a pasar a mostrar, una se transformó en la tribu a nivel espiritual líder de todo el pueblo de Israel, y la otra se transformó en la tribu a nivel económico y de poder del ejército para defender o para atacar, en la más poderosa de todas las tribus. ¿Cómo llegaron a eso? Se los voy a contar en el valle. A propósito, quiero agradecerle a todos los que siguen visitando nuestra tienda virtual. Amigos, no dejen de visitarla. En ella van a poder conseguir, entre otras cosas, gorros como estos o la Biblia en hebreo, con su traducción al español, que va a salir directamente desde Israel a sus propias casas. Les recuerdo que es la única tienda que hay en Israel, en Tierra Santa, que hace cosas en español, específicamente para ustedes. Empecemos, sigamos, mejor dicho. Oh Israel, cada paso que doy sobre esta tierra es un susurro de la historia, un eco de aquellos que la caminaron antes que yo. Estoy emocionado. Israel no es solo un país, es una promesa, un testimonio vivo de la fe, el sacrificio y la eternidad de un pueblo que nunca abandonó su hogar. Aunque tantas veces le arrebataron la paz, pero él nunca se rindió.
caminar por sus senderos, sentir el polvo sagrado bajo mis pies y contemplar sus montes y valles es un privilegio que no doy por sentado. No es un camino fácil, ya lo sé, les expliqué, estoy exponiendo quizás mi vida, pero el peligro no nos tiene que detener. Hay peligro en cada esquina. Se trata de aquella amenaza silenciosa de quienes desean borrar nuestra presencia en esta tierra. Pero el miedo nunca ha sido suficiente para detener a quienes amamos nuestro hogar. No camino solo. Conmigo van los profetas, los reyes, los sabios, los soñadores que construyeron este país con fe y determinación. Conmigo va el legado de mi pueblo que resiste, que florece incluso cuando el peligro acecha. Yo voy a seguir caminando junto a ustedes, porque este suelo es mío, nuestro, y cada paso es un acto de amor, de valentía y de identidad al mismo tiempo. Que vengan los desafíos, que se levanten los enemigos. La tierra de Israel va a seguir en pie y yo seguiré caminando sobre ella, lo juro. Ahora voy a seguir descendiendo y voy a llegar al Valle Caná y voy a ver, tocar, oler y les voy a mostrar las construcciones de piedras de nuestros antepasados. Vamos. Y aquí estamos, llegamos al Valle Caná. Amigos, traten de imaginar a los habitantes de las aldeas a los costados de este valle que se encuentran en la fuente de agua, les dan de beber a sus rebaños o llenan sus baldes con agua para sus casas. No cabe duda que este valle estaba lleno de vida, de encuentros sociales, de reunión entre los miembros de ambas tribus. Cuando leemos los capítulos 15, 16 o 17 de Josué, entendemos todo. Pero si profundizamos, nos encontramos con dos versículos medios confusos. Les leo. Esta es la herencia de la tribu de Efraín, según sus familias, que también incluía las ciudades enclavadas. Todas las ciudades y sus poblados, que los descendientes de Efraín tenían en medio de la herencia de Menasés. Esto nos dice el versículo 9 del capítulo 16. Y sigo. Y la frontera bajaba al valle de Caná, al sur del valle. Había ciudades de Efraín entre las ciudades de Menasés. Y la frontera de Menasés estaba al norte del valle y terminaba en el mar, nos dice el mismo versículo, pero un capítulo después. Entonces nos preguntamos, ¿por qué había aldeas de Menashe en las tierras de Efraín y viceversa? Eso podría traer conflictos, ¿verdad? Conflictos de tierra, culturales, de mezcla de familias. ¿No era preferible hacer una separación total y permitirle a cada tribu que se administre a su manera? Por lo visto, no. La unión en el pueblo fue la prioridad máxima que se estipuló para la primera etapa de la asentación en la tierra prometida. Y Josué tomó en cuenta la realidad social, permitiendo la vida en tribus de Israel. Y es por eso que en varios casos permitió aquella convivencia que cruzaba tribus. Lo hizo aquí y lo hizo en otros lugares, poniendo aldeas de una tribu dentro de los límites de la tribu vecina. Josué lo hizo con la esperanza que se crearan lazos sociales y comerciales y para que la grieta cultural no se agrande demasiado con el tiempo. La idea original de Yehoshua trajo sus frutos y cuando leemos el libro de Jueces, cuando hubo que salir a pelear o defender las tierras de una tribu, esa tribu siempre recibió la ayuda de las tribus vecinas. Zvulún y Naftalí, por dar un ejemplo, pactaron para combatir contra Yavín, rey de Hatzor, o Yehudá y Shimón, Judea y Simeón, lucharon juntos contra los cananeos. El mensaje que quiso transmitir Yoshua al pueblo de Israel al repartir las tierras había sido bien claro. No hay ningún problema en que sigan viviendo como tribu, pero sin olvidarse de que todas las tribus componen el pueblo de Israel. Y amigos, este valle Caná pasó a ser un símbolo de frontera muy bien trazada entre dos tribus vecinas, en la cual convivieron en paz los hijos de Efraín y de Menashe. Qué emoción ver estas casas, qué ganas de llorar. Bendita la madre que me parió. Madre mía, madre mía, madre mía. Uf. ¡Qué fuerte esto! Reconózcanlo. Antes de conquistar la tierra de Israel, vivían aquí pueblos. Y más precisamente, en esta zona de Shomrón o Samaria, vivían pueblos fuertes como los Prizim, Refaim o Canaanim.
pueblos que contenían muchísimos terrenos, pero que estaban asentados en territorios reducidos. La razón: las piedras de las montañas que estamos viendo alrededor de todo el camino, que impedían trabajar la tierra para la agricultura, más allá de las elevaciones o las laderas, que imposibilitaban una labor cómoda. Es por eso que luego de conocer sus territorios y a pesar de haber heredado los más grandes de todas las tribus, se dirigieron los líderes de estas dos tribus a Yehoshua con 3 quejas. ¿Por qué nos diste como herencia solo una parte del sorteo y nos asignaste solo una parte de la tierra? Nosotros somos un pueblo numeroso, pues Dios nos ha bendecido hasta ahora. Los hijos de José, no estaban conformes con los enormes territorios heredados, por lo visto. Ellos sabían que lo heredado no les alcanzaría para sustentar a la numerosa población que era, más la que pretendían ser en un futuro. Ellos vieron que estas tierras eran rocosas, boscosas, imposibles de cultivar. Entonces reclamaron más terrenos para poder producir pan para todos. Terrenos más fértiles, más fáciles de trabajar. Quizás hoy, amigos, nos cueste entender cómo no podían cultivar aquí, pero hay que tener en cuenta que las herramientas de aquella época no eran como las de ahora. No en vano estas tierras estaban casi vacías de pueblos vecinos, fuertes incluso antes de que retornemos. No en vano, miles de años antes de que las conquistemos, no se pudo llevar aquí una vida. Y la prueba está en que en todos estos alrededores no hay arqueología que demuestre lo contrario. Lo principal que se cultivaba en esos tiempos era trigo y cebada para el pan, viñedos para la uva y el vino, y ambas cosas era muy difícil de cultivar en terrenos rocosos como estos. La cuestión que Yehoshua escuchó aquellos reclamos de los líderes de las tribus y les ordenó, y cito: si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y despejen una zona para ustedes, en la tierra de los pericitas y de los refaim, porque la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes. Y amigos, eso lo ven aquí. Casas en las laderas, casas en las alturas. La tercera queja de las tribus fue que era imposible asentarse en zona montañosa. Preferimos el llano, le dijeron. Si bien los de Menashe habían heredado grandes llanuras, allí estaban los cananeos que eran muy poderosos y no había muchas chances de sacarlos. Ante los miembros de esas dos tribus había un gran desafío por delante. A pesar de haber recibido grandes parcelas de tierra, estaban llenos de desventajas. Las buenas estaban ocupadas por fuertes y las menos buenas eran imposibles de trabajar o de asentarse en las mismas. En respuesta a esto, Yoshua se dirigió hacia ellos y les dijo: miren qué buen líder que era. Son un pueblo numeroso y tienen mucho poder. No les tocará solo una parte de la tierra, sino que la región montañosa también será de ustedes. Aunque es un bosque, lo despejarán y será el límite del territorio de ustedes. Expulsarán a los cananeos, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra con hoces de hierro. El resto es sabido. Las tribus de Efraín y Menashe jugarán un papel clave en la historia futura de Israel, tanto en su territorio como en su pueblo, llegando a definir el destino del reino del norte y su relación con las profecías. Les recuerdo de que antes de morir Jacob, Israel, bendijo a los hijos de José, adoptándolos como si fueran sus propios hijos. Además, hizo algo más inusual. Aunque Menashe era el primogénito, Jacob cruzó sus manos y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, dándole la bendición mayor. José intentó corregirlo, pero Jacob insistió, profetizando de que Efraín sería más grande que Menashe y su descendencia sería una multitud de naciones. Efraín se convertiría en la tribu más poderosa del norte y más tarde representará a todo el reino de Israel. La tribu de Efraín se transformó en tan importante que el tabernáculo y la capital espiritual de Israel estaba dentro de sus territorios. La Jerusalén de los primeros tiempos era Shiloh, muy cerca de aquí, en sus terrenos. El mismo Josué era de la tribu de Efraín, lo que consolidó el liderazgo de esta tribu durante la conquista de Canaán.
Con el tiempo, Efraín se convirtió en la tribu dominante del reino norte tras la división del reino después de la muerte del rey Salomón, y profetas como Oseas e Isaías a menudo usaron el nombre Efraín como sinónimo del reino del norte. Menashe, por otro lado, fue la única tribu dividida entre dos regiones de ambos lados del Jordán. Ellos lograron controlar Megiddo y por ende rutas comerciales importantísimas. Aunque no fue tan influyente políticamente, su posición territorial ayudó a defender a Israel de invasores. Mientras vemos otro paisaje bíblico, ¡qué hermosas vacas, amigos! Digamos que el final de las tribus es conocido. En el 722 a.C., el imperio asirio conquistó el reino del norte y deportó a sus 10 tribus, incluyendo Efraín y Menashe. Se cree que estas tribus se asimilaron en otras naciones formando las tribus perdidas de Israel. Aunque algunos descendientes regresaron siglos después, Efraín y Menashe como tribu perdieron toda su identidad, mientras que Yehudá, Judea, los judíos, logró preservar la suya. De todas maneras, hay un significado profético y religioso sobre ellos. En Irmiau, Jeremías, está escrito: Efraín es mi primogénito, lo que algunos interpretan como una futura restauración. Y Ezequiel, habla de la unión de los dos palos, es decir, el de Efraín, Israel, y el de Yehudá, Judea, como símbolo de la reunificación del pueblo de Dios en tiempos mesiánicos. Yo, ¿qué les puedo decir? El tiempo dirá. Mientras nosotros seguimos estudiando, tratando de aprender y de recorrer estos capítulos de la Biblia desde el mismo lugar de los hechos, sin miedo, con coraje, con valentía, acompañados de Dios, del ejército y de toda una historia que nos cargamos a los hombros a la hora de recorrer estos territorios, nuestros territorios. Amigos, ¿qué me dicen? ¿No se sienten dentro de la Biblia? ¿Entendieron de que aquí, en este valle, convivían las tribus de Menashe y de Efraín, los hijos de Yosef, de José? ¿No es esto increíble venir aquí y revivir aquellos capítulos y de repente encontrarnos con un rebaño de vacas y vacas masculinas, no sé cómo se dice en español? Esto es increíble. Yo me emocioné. Si ustedes también, les pido de que le regalen el material un me gusta, lo compartan, lo consulten, lo comenten, perdón, y de ser así, todo eso, suscríbanse al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. Shalom.